Electronic Cats presenta. Bienvenidos a Electronic Podcasts, el podcast de la comunidad maker donde no hablamos de hardware, hablamos con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro sitio oficial www.electroniccats.com. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Electronic Cat Podcast. Soy Andrés Abás, su anfitrión, y seguimos en esta serie de cómo crear hardware libre en México y Latinoamérica. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, te invito a escuchar los episodios anteriores antes de seguir, para que no te pierdas ningún contexto de esta guía o estos podcasts. Así que ponle pausa a esto, ve al primer episodio y regresas en unos momentos. Si tú ya eres de las personas que ha estado escuchándonos durante estos 2 meses, hoy vamos a hablar de un tema que es demasiado desafiante. Un reto que para muchas personas es el punto clave de vender hardware. Y la gran pregunta es, ¿en cuánto vender tu hardware? Determinar el precio adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso del producto, definitivamente. Así que hoy les voy a dar este tema tan importante para que ustedes puedan determinar en cuánto vender ese pequeño dispositivo electrónico que han creado. Pero antes de continuar, les recuerdo que nos encantaría leer sus experiencias y comentarios. Compartan con nosotros sus ideas en nuestras redes sociales, en X, Instagram, Facebook. Pueden encontrarnos como Electronic Cats. También recuerden que pueden encontrarme a mí en redes sociales como Sabas Acústico, y ahí claro que estaré respondiendo todas sus dudas o comentarios. Uno de los errores más comunes al hablar de hardware es confundirlo con hardware gratis. Cuando nosotros hablamos de hardware abierto o hardware libre, la gente piensa que estamos hablando de hardware libre. Y esto es muy importante porque tal vez lo puedan confundir con esta cultura del software libre o del software gratuito. Cuando hablamos de software libre, realmente no estamos hablando de software gratuito, pero muchas personas lo ven así, porque al ser software abierto, normalmente es muy fácil poderlo replicar, simplemente copiar, pegar y no pagas nada. Entonces, esta definición podría pasarse al hardware y la gente considerar que al ser hardware abierto, pues tú no tendrías que pagar por nada de esto. La realidad es que muchas personas, cuando nos hemos encontrado con ellos, nos han preguntado, nos han dicho, oye, pues si tú vendes hardware abierto, ¿cómo ganas dinero, no? La realidad es que al ser abierto no quiere decir que no se pueda vender. Simplemente la apertura de los dispositivos, que tú puedas ver los esquemáticos, el diseño, el firmware o el código fuente, eso simplemente te da a ti como usuario la libertad de poder utilizarlo como tú quieras, y de esto hablamos en el capítulo 1. Pero que lo tenemos que retomar porque la parte es que esto al final en el hardware también se puede de una manera convertir o hacer o explicar de una manera más sencilla. Al final esto es abierto, pero nosotros vendemos cosas físicas, componentes, electrónica y algo, una tarjeta ya ensamblada. Entonces al final el firmware, el diseño es abierto, pero tú al final pagas por un producto físico, por átomos. Entonces, el hardware abierto a grandes rasgos o hardware libre puedes venderlo sin problema y no te sientas culpable por eso. Si bueno, al final tu hardware no es abierto, pues es mucho más fácil. Al final, mucho de lo que nosotros obtenemos al momento de fabricarlo o diseñarlo es una remuneración por el tiempo y el esfuerzo que le hemos dedicado. Como siempre, las donaciones no pagan muchas veces las cuentas y menos en México. Entonces, ponerle un precio adecuado a tu hardware es súper importante. Teniendo esto en cuenta y que ustedes tengan esta parte de hay que generar una ganancia, un costo para producir hardware, pues bueno, ¿cómo es esto de, bueno, no regalemos mi hardware, no lo hagamos gratis, pero cómo le pongo y cómo calculo el precio? Esta guía es un poco basado en algunos libros y guías que he leído durante mucho tiempo, también ya en cuanto a experiencias personales. Y la primera de ellas que leí es una de Limor Fried, de Adafruit, que lo pueden encontrar en su blog de Adafruit.
este documento ya lleva bastante tiempo de cuando Limor iniciaba en este mundo de crear hardware y iniciar su tienda. Algo interesante de Limor es que ella también inició como una ingeniera o una estudiante del MIT a crear pequeños componentes o dispositivos electrónicos. Algo que ella tiene en cuenta en este blog y que les recomiendo que lo busquen así, es que ella, por ejemplo, recomienda un mínimo de 10 piezas para crear una producción. Cuando ustedes están definiendo cuántos productos van a poder hacer o mandar al mercado, ella recomienda 10 piezas porque ahí es donde empiezan los descuentos en las tiendas, que hablamos anteriormente como DigiKey, Mouser o algunos otros proveedores. Esto empieza a definir o a crear una realmente competencia o que tú puedas ofrecer un mejor precio a tus clientes. Si nosotros vendemos desde una pieza o compramos desde una pieza, pues los costos van a ser un poco más elevados. Tal vez no lo van a ver a grandes rasgos en cuanto a grandes descuentos, tal vez es de un 5%, máximo un 10%, pero eso al final se transfiere al cliente y entonces puedes empezar a competir. Además de estas cosas, Limor también habla en cuanto a los proveedores, elegir o seleccionar buenos proveedores, que hablamos también la vez pasada, y es tener una variedad de proveedores que te ofrezca buenos precios, considerando las importaciones y considerando el catálogo, pues es súper importante para definir un buen producto. Otro gran guía o libro que leí hace tiempo es el de Makers, la nueva revolución industrial de Chris Anderson. Para quien no conoce a Chris Anderson, él es uno de los cofundadores de 3D Robotics, esta empresa de drones que inició este chico de Tijuana, que se me fue el nombre, Jordi Muñoz, y que tiene bastante experiencia creando productos para makers y en el mundo de makers. Chris Anderson, en este libro, que se lo recomiendo bastante porque incluso está en español, hay una versión en español, él menciona también la parte de cómo definir un costo de producción. Y él va a una parte muy sencilla que es todo el costo de producción, todo lo que te cuesta crear ese producto por 2.5. Esto no cubre todos los gastos de producción completamente o no cubre una estimación o un cálculo tal vez a trasfondo en cuanto a, por ejemplo, que tú consideres gastos operativos como la luz, el agua, los seguros, los impuestos, salarios y demás. Pero si tú tienes todos esos datos y los obtienes de una manera en la que los registres, puede aplicarse de manera sencilla a casi cualquier producto. La verdad es que nosotros hemos estado experimentando con esto durante años y hemos hecho tal vez cálculos más a profundidad en donde se estima todo esto que les decía, luz, agua, internet, renta y demás. Y casi cuadra siempre en 2.5, máximo 3 es un multiplicador bueno. Esto obviamente puede variar conforme a si tus salarios son mucho más altos, tienes costos extras en cuanto a importaciones, leyes o demás. Pero en la mayoría de los casos puede aplicar y cuando inicias puede ser un buen parámetro o un buen multiplicador si no quieres meterte en grandes fórmulas. ¿Y cómo es esto al final? O sea, un ejemplo práctico es, por ejemplo, si tu tarjeta cuesta producirla, imaginemos $2.25 o imaginemos que $2, vamos por la parte de que sean $2, ¿cuál sería el costo? Y estos $2 incluye los componentes, la PCB y el tiempo invertido en cuanto a tu salario como fundador o tu salario como el que está manufacturando o si la estás mandando a manufacturar a China, bueno, incluye todo ese costo de manufactura, PCB, componentes y el tiempo incluso hasta de firmware, ¿no? Desarrollo de firmware podría ir un punto, ¿no? Entonces si es $2, lo puedes multiplicar por 2.5 y esto sería pues $5. Es el precio que él recomienda, Chris Anderson, en su libro de La Nueva Revolución Industrial. ¿Por qué? ¿Por qué es este 2.5 también? Porque por una parte, cuando tú ya empieces a tener mayoristas o distribuidores, ellos te van a pedir
un descuento o un porcentaje para poderle ganar. Entonces, tú ya tienes los 2.5, los $2, ahora cuesta $5. Imaginemos que llega, tu producto se hace súper famoso, toda la gente lo quiere, y llega un mayorista y te dice, ¿sabes qué? Pues quiero 100,000 piezas. Y por esas 100,000 piezas, o ponle 1,000,000 de piezas, quiero que me des el 50% de descuento para poderlo yo distribuir, ese millón. Yo te lo voy a pagar tal cual. Entonces, ahí tú puedes obtener todavía ganancia. ¿Por qué? Porque si tienes $5, tú se lo podrías dar a 2.5. A ti te cuesta $2, todavía te estás ganando 50 centavos de dólar. Y esto por 1,000,000, pues son 50 millones más o menos, ¿no? No, 5 millones más o menos creo, haciendo cálculo rápido. Pero sigue siendo un gran margen para una cantidad tan alta de productos. En cambio, si tú dejas un margen mucho más pequeño, llega el momento en el que puedes estar perdiendo la utilidad o las ganancias de ese producto. Si tú solamente le dices, bueno, a mí me cuesta $2 y no le quiero ganar tanto, pues vamos a dejarlo en $3. Bueno, y el de mayorista te dice, dame el 50% de descuento, tú lo tendrías que vender en 1.5 y a ti te cuesta 2, pues ya le estás poniendo 50 centavos de dólar, ¿no? Entonces, por eso es importante definir esos costos y de dónde Chris saca esta fórmula que ha pues hecho durante muchos años y que para la gente que empieza es una fórmula bastante sencilla. O sea, no tienes que meterte a grandes cosas más que empezar a sumar todo lo que te cuesta, cuánto cuesta la resistencia, el capacitor, el controlador, la PCB, el envío, todo eso sumarlo y multiplicarlo por 2.5. Es el ideal el 2.5. Si quieres verte un poquito más bondadoso, puedes partir del 2.2 y aún así te va a quedar un buen número. Además del descuento máximo que puedes ofrecer en las ganancias, la realidad es que es del 30%. Es lo máximo que puedes ofrecer a un distribuidor, a menos de que sea un distribuidor de que hablemos de millones de dispositivos que quiera para él o millones de tu producto. Pero la realidad es que lo máximo que puedes en la mayoría de los casos es el 30%, que puedes dividirlo también en porcentajes con base en el volumen. Por ejemplo, si te piden 10 piezas, tal vez un 10% de descuento, pero tal vez si te piden 50 piezas, ya un 30% de descuento. Pero, por ejemplo, ahí tu tope de descuento pues va a ser lo máximo que puedes dar, ¿no? Que es el 50% de descuento, pero por eso será ya en volúmenes demasiado grandes. Ya no puedes decir si 50 piezas, 30% de descuento, 100 piezas, 40% de descuento, 500 piezas, 50% de descuento, 1000 piezas, 60% de descuento, ya no. O sea, tienes que tener un límite en cuanto al porcentaje de descuento en el que, pues sí, ya me pidas lo que me pidas, pues hasta aquí llega el tope, porque ya no puedo bajar más el precio, ¿no? Y esa es la realidad, porque también al final tus proveedores también tendrán un máximo de descuento. Entonces, tú has definido ya ese precio para tu producto. Cuéntame, déjame en los comentarios, házmelo llegar por redes sociales. ¿Cómo definiste tú ese precio al final? ¿Se acerca a esta propuesta que yo te dejo del 2.5, multiplicarlo? ¿Te ha resultado? ¿No te ha resultado? La fórmula que tú utilizaste, ¿cuál fue? Que bueno, al final esto es lo mínimo que puedes, pero también hay obviamente una teoría atrás en la parte de cuánto tu público puede pagar o quiere pagar por tu producto, ¿no? Esto al final también es parte de la percepción del cliente, pero esto es lo mínimo que deberías estar cobrando. Si ya además tu producto es un producto de lujo, es un producto exclusivo, es un producto que demanda muchísimo soporte, que tiene funciones muy avanzadas o exclusivas que ningún otro producto tiene, pues bueno, ahí lo puedes agregar mayor precio, ¿no? Ya tu multiplicador será por 3, 4, 5, pero esta es la base y es el punto inicial. Si no sabes cómo hacerlo, no lo has evaluado, si no lo has lanzado aún, este tendría que ser. A partir de que lo lances, pues bueno, tal vez puedes ir subiendo el costo, ir subiendo el precio e ir viendo cómo se comporta el mercado. Una vez que tienes determinado el precio, pues bueno, falta dónde vender ese hardware, dónde lo pones para que la gente lo pueda ver. Al final ya está en su caja, ya lo tienes ensamblado, ya lo tienes programado, ya tiene el precio que esperas, pero el detalle es dónde colocar ese producto exclusivamente para que la gente lo vea. Y muchas veces al iniciar,
Es muy difícil porque vas a iniciar tal vez con redes sociales, un X, un Instagram, Facebook, publicando en tus redes personales, publicando en grupos, pero al final necesitas un lugar donde la gente fácilmente lo pueda comprar. Y esto va muy enfocado dependiendo a qué público lo estés enfocando. Al público extranjero, al público nacional. En lo personal, en Electronic Arts, nosotros tratamos de estar en los dos mercados, tanto nacional como internacional, desde el inicio. ¿Cuál ha sido ese resultado? La realidad es que muchos de nuestros clientes están en Estados Unidos y Europa. ¿Seguimos vendiendo en México? Claro que sí, y tenemos métodos de pago para hacerlo en México, pero la mayoría de nuestros productos se van fuera de México. Y por eso mucho de nuestro contenido está en inglés o está en pago en dólares, porque la mayoría de las personas pagan en esa moneda. Cuando iniciamos nosotros, elegimos algunas de estas plataformas para darle difusión a nuestros proyectos. El primero es incluso para probar si tienes que hacer ese producto, en cuánta cantidad, si es en masa, para definir tu primer lote. Una excelente plataforma para definir esto que puede ayudar es Kickstarter. Kickstarter es esta plataforma de crowdfunding en donde tú puedes subir un proyecto a partir de un video, una idea, mostrar prototipos, mostrar cuánto cuesta, hacer promociones para las primeras personas que lo compren y recibir incluso feedback de las personas que están interesadas de mira, si lo cambias de color, lo quiero tal vez con una cierta pantalla, sugiero tal cosa, si me gusta, no me gusta. Y ahí puedes validar directamente tu mercado. Si en Kickstarter tu producto no llega a la meta, pues desde ahí tendrás que replantearte y no tal vez abandonarlo, pero replantear cómo estás proyectando tu producto, si realmente la gente lo quiere, si realmente la gente lo compraría. Y también puede ser, si tienes éxito, que sea un excelente método de financiamiento, porque al final las personas te están dando dinero antes de que tú tengas un producto ya fabricado o hecho. Entonces no tienes que gastar en hacer tal vez 1000 piezas y luego después validar si la gente lo quiere y tal vez corres el riesgo de que esas 1000 piezas se te queden. Entonces es una excelente manera de poder hacerlo, de prototipar, de experimentar, de validar una idea, de recibir retroalimentación e ir iterando. Nosotros llegamos a lanzar algunas campañas de Kickstarter, algunas exitosas, algunas que no, pero la realidad es que nos sirvió para probar nuestro mercado. Otra tienda que también nos ayudó muchísimo al inicio, sobre todo porque cuando estás iniciando, lo que más te quieres enfocar es en crear tu producto, en estar diseñando, por ejemplo, en este caso, hardware, estar haciendo firmware, sacar nuevas características, nuevos features, estar enfocado en el producto. Y lo que menos a veces tienes tiempo y tampoco personal es para la parte de la difusión, del marketing, montar una tienda, estar respondiendo a los precios, subirlos, demás. Es difícil. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso elegimos a Tindie. Tindie se adecuaba muy bien como una plataforma para makers, para gente que hace hardware y que es muy similar tal vez a Mercado Libre, a eBay o a Amazon, pero solamente enfocado a hardware, a cosas como Arduino, a cosas como tarjetas de desarrollo, de radiofrecuencia, de hacking, solo hardware. Entonces ellos hacen toda la chamba por ti. ¿Qué es esto? Montar la plataforma, tener un template que tú nomás tienes que llenar con ciertas características, fotografías, fijar un precio y ligarlo a tu cuenta de PayPal. Entonces nosotros agregamos eso, subimos fotografías y Tindie se encarga de postearlo en sus redes sociales, que tiene bastantes seguidores. Se encarga, si el producto lo considera bueno, incluso de agregar cosas a su blog. Y pues en este caso, cuando llegan los pagos, ellos se encargan de generar el pago. Te pasan ya nada más la guía y el tracking, perdón, la guía y el número o la dirección del comprador. Y tú ya nada más te encargas de meterlo a un empaque, imprimir la guía y mandarla, ¿no? Entonces todo eso te lo facilita y no tienes que complicarte por montar una página en un servidor o contratar o hacer diversas cosas, darle difusión, darle redes sociales, sino que ya tiene una parte, porque incluso te agrega a su buscador interno de la página. Entonces si la gente llega buscando cosas, pues va a aparecer tu producto, ¿no? La verdad es que por medio de Tindie
vendimos muchas cosas en su momento, nos ayudaron muchísimo con la difusión, incluso llegamos a conocerlos en las Maker Faire de San Francisco y Nueva York, nos llegaron a hacer retroalimentación. Un problema que nosotros tuvimos en nuestro caso, en el caso de productos de seguridad, es que sí tiene una tendencia nuestros productos a que gente malintencionada quiera comprarlos. Y el detalle es que no es que los quieran comprar, es que los quieren comprar por métodos fraudulentos, pasando tarjetas de crédito robadas o cuentas de PayPal robadas. Entonces, pues era común o frecuente que en Tindy trataran personas de meter cuentas o tarjetas robadas y que las personas desconocieran el pago, y entonces, pues bueno, tenía que haber una devolución, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos en varios debates. Al final Tindy decidió retirar nuestro producto para evitar pues mucho de ese fraude, porque bueno, ahora lo puedo contar ahora que ya no estamos en Tindy, pero en un momento nos mandaron un correo de que éramos los intentos de fraude en la tienda del total, nosotros éramos el 60-70%, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, es un alto número, y que sea solo para un producto, pues la verdad decidir mejor hacer eso. Pero bueno, ahí está, sigue existiendo Tindy, ahora pertenece a la familia de Hackaday, y bueno, Hackaday fue comprado recientemente, últimos años, por otra empresa. Entonces, pero bueno, sigue manteniéndose, sigue teniendo una gran comunidad. Por ahí hay algunas alternativas, pero es bueno, ¿no? La otra opción es crear tu propia tienda, y esto obviamente requiere un poquito más de esfuerzo, requiere un poquito más de saber programación, o incluso tal vez comprar una plataforma que te cueste un poco más de dinero, porque por ejemplo Tindy, Kickstarter no te cobran nada por eso. Tindy ya nomás te cobra un fee basado en tu venta. Hasta que tú vendes, ellos te cobran. Kickstarter, hasta que tú logras el fondeo, ellos te cobran. Pero acá sí, pues ya hay que invertirle tiempo, hay que comprar un servidor, hay que comprar tal vez un template, hay que diversas maneras, ¿no? Hay muchos frameworks, hay muchas plataformas, pero que te van a cobrar desde un inicio, y que claro, hay que levantarlo. ¿Cuáles son las ventajas? Que tú tienes el control total de esto, ¿no? Desde definir con qué sistemas de pago, PayPal, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, válidos en México, válidos en Estados Unidos, válidos en cualquier parte del mundo, que lo puedes personalizar, pero obviamente esto requiere mayor tiempo. Esto yo lo recomiendo mucho ya cuando ya tienes más de un producto, cuando ya tienes más de una persona o 3 personas trabajando para ti, que se pueden dedicar para eso, desde tal vez un practicante que le dé mantenimiento a eso. Eso yo lo recomiendo, porque si es para un producto, pues la verdad se me hace demasiado para tener y formar una tienda. Ya cuando tienes 3, 4, 5, pues bueno, ahí sí ya la gente puede seleccionar, saber quién eres. Si ofreces otros servicios de ingeniería o demás, pues bueno, también ya vale un poco la pena. Si estás generando contenido para blogs o demás, también igual. Entonces es un punto. El siguiente pueden ser distribuidores. Los distribuidores también son una parte importante, y que literalmente no existen tal vez en internet, o los puedas conseguir en internet, pero la parte es que son tiendas que ya existen y que tienen un público objetivo, y que incluso llevan tal vez muchos más años que tú vendiendo en el mercado, y que se encargan de distribuir tus productos. Aquí la parte es conseguir esos distribuidores y contactarlos. En nuestro caso tenemos alrededor de ahorita como 15 distribuidores en el mundo, desde Estados Unidos, Europa, Asia, Australia, que poco a poco se han unido a nosotros, y que ellos se encargan de recibir en sus países nuestros productos, agregarlos a su tienda y venderlos. ¿Cuáles son las ventajas de tener distribuidores? Pues bueno, ellos te compran por volumen. También la parte es que al conocer el mercado de su país, pues bueno, pueden ayudarte en cuanto a desde cómo se redacta, dar difusión en sus redes sociales, y una de las partes más importantes, al estar ya el producto ahí, sus costos de envío para el cliente es mucho más barato. ¿Por qué? Porque pues no tienes que hacer un envío internacional, sino que ellos se encargan de lo de su país y pueden conseguir precios mucho mejores para que al cliente al final no le salga tan caro, ¿no? Y pues bueno, ahí la parte es tocar la puerta. Tocar la puerta, hay algunos distribuidores que pueden llegar directamente a ti al conocer tu producto, al ver la difusión, al verlo en un blog, al verlo en redes sociales, pero normalmente también tienes que tocar la puerta y decirle a la gente: mira, estoy viendo este producto, creo que te interesa, creo que va adecuado a tu tienda y puedes distribuirlo.
¿Qué es lo que van a pedir los distribuidores? Pues bueno, un descuento. Un descuento que, como les decía anteriormente, del 10 al 30% dependiendo del volumen. Y que bueno, esto en comparación a otros medios de venta como Tindie, Tu Página, pues bueno, ellos toman una comisión, tal vez no tan alta, o en algunos casos no toman una comisión. Entonces, pero bueno, al final el distribuidor también está arriesgando a vender tu producto. Esto puede aplicar también a otras tiendas como Mercado Libre, como eBay, como Amazon. Todas y cada una de ellas tienen pues sus reglas, sus indicaciones, dependiendo del mercado en que estás. También depende mucho del mercado en que estás, si es para esa tienda. No sé, por ejemplo, si tal vez estás vendiendo tarjetas de desarrollo para radiofrecuencia muy específica, pues sería cuestión de ver si en Mercado Libre está interesada las personas, ¿no? O ahí los vas a encontrar. O más bien una difusión en tus redes sociales adecuada para ese público y redirigirlos a Mercado Libre. No estoy cerrado a ese punto, nosotros llegamos a tener cuentas en Mercado Libre, pero nuevamente la parte es al público objetivo. En este caso, por ejemplo, en Mercado Libre, a nosotros no nos funcionaba tanto a nivel internacional, pero a nivel local, nacional, sí nos funcionaba. Pero decidimos al final centrar toda nuestra atención en una sola tienda y en nuestros distribuidores. También eso tener en cuenta, nosotros actualmente Tindie ya no le damos tanto soporte, la parte de Mercado Libre o Amazon también no le estamos dando tanto soporte. Estamos muy centrados en la parte de tienda, en la parte de distribuidores, que son nuestros puntos más fuertes y que bueno, a corto plazo hemos recibido mayores ganancias y mayores solicitudes de compra. Esto va a depender muchísimo de tu negocio, de tu sector, de las tarjetas que estás desarrollando. Tú tienes que experimentar y con base en eso, pues elegir las mejores plataformas. Yo te recomiendo que igual pruebes todas, veas cuáles son las que mejor rendimiento tienen, las que la gente te encuentra más y de ahí vayas cerrando las que no realmente no hay movimiento. Y bueno, vamos cerrando esta parte. Hoy completamente pues desmitificamos la idea de que el hardware libre tiene que ser gratis y creo que es la parte más importante. Si estás haciendo hardware libre, puedes venderlo. Y a partir de ello también aprendimos sobre cómo calcular precios adecuados de una manera sencilla. Algo con lo que puedes empezar haciendo una tarjeta, si tienes solo un producto, si eres un estudiante, si eres una persona que nunca ha vendido hardware. Una fórmula sencilla, todo lo que te costó tu tarjeta por 2.5. Y además vimos dónde vender tus productos. Opciones de tiendas, por qué esas tiendas, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, y los invito a probar definitivamente estas plataformas. También si conocen alguna otra plataforma, pueden mandarnos un correo, mandarnos una mención en redes sociales y cuéntenme, ¿están vendiendo actualmente un producto? ¿En qué plataforma? ¿Montaron su propia plataforma de ventas? ¿Cómo les está yendo? ¿Van a ajustar a partir de estos comentarios el precio de su producto? Sería interesante saberlo. Déjenme saberlo completamente. Estoy abierto a recibir una retroalimentación. Me gustaría saber qué están haciendo. Y bueno, en el próximo capítulo, que es abril, y que es un capítulo muy especial, porque es la fecha de mi cumpleaños, vamos a hablar sobre estrategias de marketing, atención al cliente y algunas otras cositas que es, mi producto ya está en una tienda, ya tiene un precio, pero cómo las personas encuentran mi producto, cómo le hago la correcta difusión y cómo atiendo a ese cliente que llega a preguntarme sobre el producto. No olviden compartirnos todas sus experiencias en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, recuerden que ahí nos encuentran, seguirnos. Próximamente vamos a estar en otros eventos, a final de mes de marzo vamos a estar en San Diego, para las personas que están por allá en San Diego, vamos a estar en el evento de B-Size San Diego, vamos a tener un badge. También próximamente vamos a estar en Monterrey, el 24 de mayo, vamos a estar en Monterrey. Y se unen algunos otros eventos que vamos a estar anunciando conforme vayan saliendo los podcasts, entonces si tienen oportunidad de acercarse al stand, de conocernos, son bienvenidos, acérquenos a platicar, qué están haciendo, si están usando algunos de sus productos, son bienvenidos. Gracias por acompañarme en otro episodio de Electronic Cat Podcast, nos escuchamos el próximo mes y happy hacking, nos vemos, hasta luego.
Esto fue Electronic Podcasts. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales y nos escuchamos pronto para seguir hablando con los creadores de hardware. Una producción de Electronic Cats.